Gloria a Dios, gloria sea el Señor, bueno es el Señor, que nos da la oportunidad de estar interactuando en esta pantalla, para poder así dar un granito de arena del conocimiento y de la bendición que Dios nos provee dentro de la palabra para poder desarrollar un tema, y gracias a Maná del Cielo, su ministerio interdenominacional, que es incluido en el plan de Dios para edificar, evangelizar y fomentar la unidad dentro de las iglesias. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar esta transmisión. Ya esta es una introducción para los que se han de conectar y ver este precioso tema, que en verdad es amplio. El tema es Israel en el desierto, pero en verdad el tema es completamente amplio, y vamos a tratar en 2 sesiones de poder concretizar qué Dios nos quiere hablar mediante este ejemplo de Israel en el desierto. Creo que ya se conectaron algunos. Ahí está mi esposa, y por ahí pues hay otro más. Y bueno, los que se agreguen, bienvenidos sean. Y aquellos que van a ver en transmisión, igual sea de edificación y de bendición para sus vidas, no importando en la etapa o en la densidad en la cual el desierto aflora y está pendiente de las situaciones difíciles de la vida. Es ahí donde Dios realmente quiere fortalecer su vida. Bienvenida hermana Vilma Rodríguez también, que está conectada. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Aquí solo puedo ver nada más los mensajes, pero de igual manera estamos para servirles. Vamos a iniciar quizás tomando una lectura que es justamente del Éxodo. De paso, Éxodo quiere decir salida, y eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel después de 400 años más o menos de esclavitud en Egipto. Él lo saca, y por eso el Éxodo es la historia del peregrinar, o la estadía, se puede decir, del pueblo de Israel en el desierto. Y en el capítulo 16 de Éxodo, versículo 1, y quizás solo 5 versículos vamos a tocar, porque quiero tocar puntos importantes que pueden ponerse a la luz de la palabra en práctica hacia nuestras vidas. Así es que capítulo 16, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. La palabra de Dios siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bendito Padre Celestial, gracias, amado Dios, por brindarnos esta oportunidad de poder estar en esta plataforma y poder servir
en algo estos temas que son relevantes para nuestra vida y así poder identificar en nuestras etapas de vida lo que es el proceso que tú tienes para con cada uno de nosotros. Sabemos que tú tienes propósitos grandes para nuestras vidas y tus objetivos, tus metas para nosotros son de bien y no de mal. Por eso, Señor, en esta linda noche queremos quizás recordar un poco sobre lecciones espirituales aplicadas a este tiempo del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto después de haber salido de Egipto o después de que tú lo sacaste de Egipto. Así dejamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el contexto, y ustedes ya quizás muchos conocen la historia de Israel sacado de Egipto y llevado al desierto. Creo que es muy interesante tomar quizás puntos específicos de vista del contexto, de el por qué realmente Dios determinó un tiempo específico para luego sacar al pueblo de Israel y purificarlo, y esa es la palabra quizás más acertada para pues decir qué es lo que Dios quería hacer del pueblo de Israel, pasarlo por el desierto, que es purificación. Y la verdad es que estas tonalidades que realmente se tornan a veces quizás difíciles, y cuando atravesamos un desierto, una crisis nacional, una crisis de iglesia, una crisis familiar, una crisis personal, solemos pensar que se trata de un ataque del adversario. Y la verdad es que no aceptamos muchas veces que son etapas o procesos que Dios está haciendo ese conjunto de cosas o de dificultades para tornarse en purificación para nuestra vida. Y vemos aquí el peregrinaje de Israel después de su liberación de Egipto, que nos recuerda que los desiertos no son solo cuestiones del destino, no son temporadas de mala suerte, no son artimañas del diablo, sino que estas situaciones que se tornan quizás bastante que en sí molestas a la carne o al ser humano, son realmente iniciativas o oportunidades de Dios para transformar nuestras vidas y ser usados así por Dios y ser de bendición a aquellos que están en tinieblas. Claramente, si lo vemos de una manera espiritual, Egipto es el mundo o la carnalidad o la satisfacción de la carnalidad humana, la cual se simplifica con el pecado, y desde ahí en adelante creo que es así como si nosotros pasamos un desierto, debemos de glorificar a Dios y saber de que esto pasará. Que leve o momentánea es la dureza quizás de la prueba, pero grande y enorme es la bendición que viene después de eso. Por eso dice la palabra que después de la tormenta viene la calma. Y Dios realmente no tarda o tarda, pero no olvida. Entonces el propósito de Dios en el desierto, realmente acá todos los libros quizás son bien importantes, pero este es el inicio de lo que es el trato del pueblo de Israel ante lo que es la difícil quizás tarea de darse Dios a ver a un pueblo rebelde. Entonces claramente Dios liberta al pueblo de Egipto con la esperanza también, y les da una nueva esperanza que es la tierra prometida. Es ese lugar donde vivirán en abundancia, en paz,
en tranquilidad, que el shalom de Dios iba a gobernar donde estuvieran ellos. Y es así como realmente hay dificultades en medio del desierto, como el cruce del Mar Rojo, que fue lo primero que encontraron, que fue algo milagroso quizás lo que presenciaron los israelitas al ver la destrucción del pueblo de Israel que iba atrás de ellos para destruirles. Y eso realmente hubiera sido de ánimo y de quizás emoción para poder exaltar y adorar al único Dios verdadero. Pero lamentablemente el pueblo de Israel en ese instante estaba en las primeras etapas de purificación y de confrontación de su ser para poder concientizar quién y qué era Dios para ellos. Porque vemos más adelante donde Moisés sube al monte Sinaí, el cual es ordenado por Dios para dar los 10 mandamientos. Y vemos que solo no había tardado menos de 5 días y ya el pueblo de Israel estaba idolatrando, levantando altares y levantando ídolos para adorarle en lugar de Dios. Y ya habían visto los milagros de Dios. Y creo que pasa en realidad con muchos hijos de Dios. O sea, entre comillas muchas veces. Porque un hijo de Dios en verdad está firme en su llamado y soporta lo que venga para poder purificarse como el oro fino y pasar por el fuego y poder ser limpio, sano delante de Dios, para ser usado por Dios. Sin el desierto no podemos ser usados. Y esa es una frase que quedó en mí hace años que serví en Elim. Indiscutiblemente esta parte de no la podemos obviar esta parte, sino más bien debemos de enfrentarla y muchas veces no, quizás sabemos cómo hacerlo, sino que pendemos de la lógica y la lógica no nos ayuda en nada, más bien nos estorba, nuestra mente propia nos estorba. Pero si nosotros colocamos y ponemos nuestra perspectiva en una visión espiritual de fe en Dios, podemos salir adelante y podemos ser triunfadores. Como dice Proverbios 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus caminos y Él hará grandes cosas contigo. Entonces, si volvemos a aquella nación que marchaba con esperanza y estaba quizás hasta fatigada, frustrada, al no ver señal de la tierra que había sido como prometida, y es por eso el versículo o los versículos que hemos leído y empieza a murmurar contra Dios, contra Moisés y contra Dios. Toda murmura es totalmente mala y vana, porque no lleva a nada. Más bien la murmura o el estar calumniando o el estar haciendo alarde de cosas innecesarias, eso no nos llevará a nada bien. Y acá el pueblo de Israel recuerda en el versículo, vemos ahí en el versículo 3 que recuerda a Moisés, que quiere volver a comer carne, que quiere volver a aquellas holladas quizás que se hacían de carne en Egipto. Y la verdad es que quizás se preguntaban entre sí si había equivocado Dios. ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto y luego matarlos en el desierto? Claramente que no. El desierto no fue un accidente ni un descuido de Dios para el pueblo de Israel, sino más bien el desierto era un plan de Dios para purificación de las vidas y las generaciones que iban a venir para ser el pueblo escogido por Dios.
Lamentablemente, qué difícil es decirlo, pero el mismo pueblo de Dios, o el mismo pueblo escogido de Dios, siendo en su carne, siendo humanos, no supieron apreciar ni entender el propósito por el cual Dios los había elegido. Aún todavía en Deuteronomios 8:2 le dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y dice: ¿y para qué? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Ese proceso es purificación. Porque dice: para humillarte y para probarte, a fin de saber qué hay en tu corazón. Ahí está un propósito específico por el cual Dios los llevó por el desierto. Ahora apliquémoslo a nuestra vida, ya que tenemos corto el tiempo. Tenemos solo media hora. Apliquémoslo de una vez hacia nuestra vida y creo que traigámoslo a luz a nuestro corazón, a nuestra actualidad, a nuestra situación actual. No sé en qué etapa del desierto estés, o no sé en qué etapa del desierto esté yo todavía. Pero sí te digo algo, o sí les digo algo, hermanos y hermanas. Hay bendición sobreabundante después del desierto. Hay una ciudad y una bendición de tierra que fluye leche y miel. Y no importando cómo estemos en nuestro cuerpo puede estar destruido, puede estar quizás con una enfermedad terminal, pero en nuestra alma y nuestro espíritu realmente, si está enfocado y está liberado de toda la clase maliciosa del mundo o de Egipto, y no importa que nuestro cuerpo no esté bien en salud, pero si nuestra alma y nuestro espíritu está dispuesta a limpiar, a purificar nuestra vida, seremos en verdad parte importante del plan de Dios para salvación de muchos, inclusive para dar las buenas nuevas de salvación a otros que están perdidos. Claramente, en el desierto y la ausencia de recursos traerán a luz lo que hay en nuestro corazón, porque el pueblo de Israel trajo a luz lo que había en el corazón. ¿Cuál era el nivel de compromiso del pueblo de Israel? Ahora, ¿cuál es el nivel de compromiso que nosotros tenemos con Dios? ¿Será que cuando vemos pasar amigos, parientes cercanos y que están muriendo, pastores, esposas de pastores, familiares de pastores, nosotros decaemos y decimos: ¿por qué Dios? Por cierto, mala frase, mal ubicada. Nuestro léxico no debe de ser ¿por qué Dios?, sino ¿para qué? Aquí estoy. Si ya pasó, yo lo acepto. Claramente, nuestra vida debe de estar sujeta completamente a la voluntad y a la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Esto solo será posible cuando en el desierto se descubra el propio yo interior. Claramente en el desierto habrán dificultades que realmente quizás estamos a punto de decir: tiro la toalla. Pero no será mayor carga que no pueda soportar, como dice la palabra, sino más bien tendremos la medida para poder así afinar nuestro ser interior y poder glorificar a Dios con todo nuestro corazón y ser adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que nos llama el Señor a hacer. Y esto solo será posible cuando pasemos por el desierto. Proceso largo y doloroso muchas veces, quizás en contra de nuestra naturaleza, de nuestra cultura, pero al final
este sufrimiento será leve, momentáneo, porque la felicidad final, que es eternamente y para siempre, será compensada, y una bendición que será por los siglos de los siglos. Realmente debemos nosotros someternos completamente al Señor. El Señor hará con nuestra vida cosas grandes y maravillosas que aún no conocemos. En lugar de sequía, nosotros tendremos realmente abundancia de agua, y agua que salta para vida eterna, y nos convertiremos en fuentes de agua para vida eterna. Es ahí donde nosotros tenemos que volver y escudriñar nuestro corazón, y Dios tendrá a luz nuestra vida, nos volverá a ver con ojos de amor, que siempre lo hace. Pero cuando nosotros no renegamos, más bien nos disponemos para Él, Dios mismo se encarga de decir: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia y en Él me regocijo. Realmente, como vuelvo a Deuteronomio, lo cual dice primero que llevó al pueblo de Israel para humillarlos a ellos. Humillarlos en el sentido de que reconocer quién es el Dios vivo. Y acá realmente dice en Deuteronomio 8:3, Él te humilló en el desierto y te dejó tener hambre, pero te alimentó con el maná que no conocías. ¿Para qué? Y aquí dice: para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y son la misma respuesta que Jesús dio después de los 40 días y 40 noches en el desierto, allá en el principio de su ministerio, cuando Satanás lo tocó y le dice: tienes hambre, convierte esa piedra en pan para comer. Y en donde el Señor sacó Deuteronomio 8:3, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos debe de llenar de gozo, de alegría, saber de que no es cualquier palabra que tenemos a nuestro alcance, a nuestra vista, a nuestro discernimiento. Es un alimento sólido, firme, que basta y sobra para estar fuertes en el día malo, o en el día que nosotros vayamos al desierto, porque si nosotros vamos fuertes al desierto, será un lugar de gozo y de transformación, lo cual, aunque nos duele el cuerpo, pero el Señor nos recompensa espiritualmente. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice también que nos debemos de gozar en las pruebas. Tened, dice, por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Es un fruto del Espíritu, pero a la vez también produce en nosotros purificación. Y eso es el desierto. Y la purificación nos da una transformación. Y en el versículo 2 de capítulo 12 de Romanos también dice que debemos de renovarnos en el Espíritu, porque es ahí donde podemos realmente encontrarnos con el otro yo, con otra persona nueva, con la persona que dice 2 de Corintios 5:17, perdón, si no me equivoco, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Estás desesperado? ¿Estás amargado con la vida o con, no sé, con lo que te pasa? ¿Estás renegando al Señor en todo tiempo o a la vida?
Si sigues así, no saldrás y no podrás realmente cubrir o tener la finalidad que es pasar por el desierto. Pero si tú soportas y empiezas a decir, moldéame, Señor, en el desierto, no saldrás igual. Saldrás indiscutiblemente como una persona nueva en el espíritu y podrás estar fuerte ante cualquier dificultad. Tendrás resiliencia, que es la resistencia misma de soportar inclusive los ataques del mismo adversario. Así que, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo salir victoriosos de los desiertos o del desierto? ¿Cómo puedo entender la forma en que Dios puede usar el desierto para tener y dar a conocer su obra en mi vida? La respuesta completamente puede estar en la resistencia, en soportar completamente cualquier situación para tener al final del camino la luz y bendición para nuestra vida. Si buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás será añadido. Añadirá Dios bendición sobre tu vida. Solamente soporta, persevera, aguanta un poquito más, un poquito de tiempo y terminará el desierto y tu vida será revelada y nos dará realmente, satisfacción cuando tengamos memoria de lo que Dios quería hacer en el desierto. Dios quiere hacer una persona nueva desde el momento que te llama en tu corazón para ser convertido y tienes el proceso de conversión, de regeneración, de santificación. Desde ahí, desde ese momento, Dios te llama a seguir avanzando, creciendo en el Señor siempre. Esta noche solo te invito y cierro con esto. Un momento determinado, siempre tu vida será alcanzada por el desierto. Y no será del diablo, será realmente de Dios. Como una prueba para ver cómo está tu corazón y cómo está tu vida delante de Él. Porque Él no busca adoradores en apariencia o del diente al labio. Él busca corazones contritos y humillados, que vengan delante de Él reconociendo su grandeza, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Porque Él es fiel y verdadero, Él es todopoderoso, Él es grande y maravilloso. En Él son todas las cosas. En Él se concentra el todo de la vida. Así que yo te invito, aguanta y soporta. Y si no lo has pasado, prepárate. Prepárate. Cuando estés ahí, solo dile al Señor, quiero ser usado por ti. Límpiame, purifícame. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor tiene cosas maravillosas con tu vida. Aún no ha terminado contigo. La vida termina hasta que Dios lo hace o lo tiene en su mente y en su corazón terminarlo. Creo que es importante saber y tener en sí un detalle mismo como oportunidad de ser regenerado en el desierto. Ahora la pregunta es, ya terminamos con esto, ¿estás dispuesto a hacer esto? Cualquier cosa que venga y confiar en el Señor en medio del desierto. Realmente cuando estás ahí, muchas veces nuestra mente dice no. Es posible que nuestra mente venga Jesús, nuestro pan de vida. Pero
directamente, no se vea por dónde venga tu sostén o tu alivio en enfermedad, o cual sea posible. Pero Dios tiene el control. Recuerda bien, Dios tiene el control. De Dios nada se escapa. Ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se escapa de caerse. Más bien Él sabe todo lo que somos y lo que tenemos. Claramente, la vida cristiana se trata de tener ese encuentro y esa oportunidad de conectarse con Él. Y es ahí donde disfruta de Él aquellos que entendemos y comprendemos que el desierto lo crea Dios para acercarnos y tener una relación íntima con Él. No superficial. Lo superficial realmente se cae. O por eso hay muchos en el mundo. Por eso hay muchos ahorita en la carne disfrutando la carne. Pero tú y yo disfrutemos del Señor aunque estemos en el desierto. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. Si estás en el desierto, esta es una buena oportunidad para decirle así como Pedro. Pedro le dijo al Señor: toma mi mano que perezco, me hundo en el mar. Y le dijo el Señor: no temas, yo estoy contigo. Siempre Dios estará con nosotros. Y acudamos a Él porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Yo te invito a unirte en esta oración y decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy para que purifiques y hagas de mi vida una vida íntegra y agradable delante de ti. Yo solo no puedo. Pero si tú estás conmigo, todo lo voy a poder hacer y soportar. Aquí estoy, Señor, porque quiero ser usado por ti. Y no complacer mi carne, más bien someter mi carne. Y si en el desierto es donde se someterá mi carne, manténme ahí hasta que mi carne sea totalmente colgada y dejada de lado y viva en el Espíritu y pueda andar en el Espíritu, para cuando tú vengas me encuentres haciendo así, con un corazón y una mente enfocada en ti. Bendice, Señor, y ayuda a cada quien, Señor, esté en esta transmisión, y aún los que no la van a ver, seas tú apoyándolo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad, Señor. Yo cierro este espacio sabiendo de que tú tienes el control. Tienes el control de mi vida y aquí está para servirte, Señor. Gracias por este ministerio, Señor, que tú levantas para poder ser la voz, para poder, Señor, ser de bendición a muchos. En el nombre de Jesús dejamos este espacio en tus manos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por lo que estuvieron conectados. Julio Juárez, que es de Sierra Morena. Hermana Vilma Rodríguez, que sí también es de allá de Bosque de Prusia, Soyapango. Y gracias también, mi esposa ha estado conectada. Gloria a Dios. Y bendiciones a aquellos que se conecten y vean esta transmisión. Feliz noche, hermanos. Voy a finalizar.